Estamos en un nuevo capítulo de ingeniería estructural conceptual, un tema que nos apasiona y estamos con un invitado que no necesita presentación, pero ingeniero Miguel Peralta, muchas gracias por aceptar la invitación y cuéntenos cómo ha sido su experiencia a lo largo de estos años y cómo ha sido el proceso también de crear empresas. Muy bien, Iván, de antemano gracias por esta invitación. Me siento muy halagado por usted que me haya invitado para este espacio. Realmente, como todo ingeniero civil, recién que se gradúa, pues tiene sueños y metas por cumplir. Digamos que uno de los propósitos es siempre crecer profesionalmente y pues eso va amarrado a muchos sueños, entre ellos pues como la mayoría hacer empresa. No quiere decir que el único exitoso sea el empresario, hay muy buenos empleados exitosos, sin embargo, hacer una empresa es más por un tema de convicción, un tema de propósito, tiene muchísimos sacrificios. Al inicio inicié con un ingeniero muy reconocido, Alton Moreno, a quien aprecio mucho. Posteriormente decidí emprender esta aventura de montar empresa. La empresa comenzó con una mesa Rimax y un computador que empecé a pagar a cuotas, que todavía conservo con mucho cariño. Inicialmente nuestra empresa inició en el área de consultoría, diseño estructural, de mucho tipo de edificaciones, especialmente edificios, trabajos menores, casas, lo que saliera. Y poco a poco, en la medida que el trabajo iba incrementándose, se formó la empresa. Primero anduve unos 3 años trabajando como solista, como Miguel Peralta, y después se fundó Peralta Ingeniería con el tiempo. Eso estamos hablando del año 2007. En el 2011 se fundó Peralta Ingeniería, llevamos 13 años haciendo consultoría inicialmente. Hacia el año 2012 tuve la oportunidad pues, de hacer posgrado. Usted empezó mucho ese tema de la empresa relacionado con el sistema petrolero, ¿no? Con el sistema, Sí, mucha relación, inclusive creo que empezó con una oficina en Barranca, ¿no? sí, señor. Yo viví varios años en Barranca, una tierra muy bendecida de trabajo. Digamos que fue muy buena la experiencia. Hasta el 2014 estuve allá en Barranca por situaciones de bajo trabajo dentro de lo que tenía que ver con el desarrollo de Ecopetrol. Había una expectativa de modernización de la refinería, estábamos preparados, las empresas listas para la ingeniería, lo que había que hacer, y de un momento a otro Se bajó el precio del petróleo internacional y y cayó esa oportunidad. Prácticamente me tocó recomenzar porque la mayoría de clientes estaban en Barranca Bermeja. Volví a la ciudad de Bucaramanga, me instalé en una pequeñita oficina en el edificio Gran Colombiana frente a la Cámara de Comercio. Comenzamos a buscar nuevos trabajos, a revivir listas de clientes antiguos. Después estuve en el edificio Bancoquia, en otra oficina un poco más, y en el año 2018 se me dio por ya empezar a pensar en una planta de fabricación de estructuras en acero. Eso estuvo motivado por el profesor Luis Garza, también fue profesor suyo, me apasionó, lo veía como una oportunidad de no hacer lo que todos hacen. Hay muchas formas de ser referente en ingeniería siempre y cuando uno encuentre un nicho de mercado donde todos no lo hagan. Por ejemplo, la patología es un buen nicho de mercado, empezando porque pues, es una materia que no se da en la universidad y sí es una materia muy importante para el desarrollo, rehabilitar estructuras, esta serie de cosas son de... y no solo edificaciones, sino Es, en temas de infraestructura de manera general. claro, Puentes, por ejemplo, han tenido muchos problemas. puentes, lo que tiene que ver con naves industriales existentes, los mismos edificios, equipos. Bueno, en el sector sobre todo de hidrocarburos hay mucha necesidad debido a que las estructuras que hay actualmente en refinerías y demás están expuestas a muchos agentes ambientales y pues tienen una degradación más rápida, así que son el primer sector que más exige ese tipo de servicios de patología. Okay. Entonces ahí viene amarrado también la estructura de acero, porque si hay algo rápido y funcional para rehabilitar estructuras es usando acero. Uno ve reforzamientos y estudios de vulnerabilidad en unos edificios donde hay que incluir un tamaño de columnas, pantallas de concreto tan grande que básicamente lo que se está haciendo es metiendo una estructura dentro de otra. El reforzamiento es sumamente masivo porque la estructura de concreto tiene una gran masa y tendrá que atenderse con una mayor estructura. A diferencia del acero que de pronto manejamos pues, cargas un poco menores y los sistemas de estructura pueden ser más simples.
Sobre todo en la parte de la ejecución, ¿no? Sí. Es complicado hacer todo ese encamisamientos de estructuras de concreto. Eso, digamos, sin duda se debe interrumpir la operatividad de lo que se esté ejecutando si es en concreto. En cambio, si es en acero, hay oportunidades que de pronto se mantenga operativo durante la reconstrucción. Bueno, definitivamente las estructuras de acero, estructuras de compuestas. Entonces, quisiera que siguiéramos como ese orden usual que hacemos acá en las oficinas de diseño. Entonces, si le parece, comenzar un poco por ese diseño conceptual, recordando que asistimos cuando tuvimos acá al profesor Valencia Clemen, Sí. hace por ahí unos 3 años, a un congreso, muy bueno, por cierto. Me quedó mucho, él hablaba de, antes de hacer cualquier análisis en computadores especializados, tener control de cuál es el sistema estructural que voy a trabajar, dónde se van a repartir las cargas, cuál es la evaluación de masa, tener números gruesos, o sea, tener una teoría o mejor dicho, una predicción de lo que voy a encontrar. Hablaba de un método, el método del portal, que hacían números y se podía hacer un dimensionamiento de la estructura, saber cuáles conexiones voy a tener al momento, cuál es importante, como un diseño conceptual general, tener un dimensionamiento de los elementos y ahí hacer un análisis un poco más refinado. Entonces, ¿qué consideraciones se deberían tener en ese diseño conceptual? Hay que empezar porque cuando se diseña un edificio en acero, hay que desconectarse de los procedimientos que uno tiene aprendidos de cómo hacerlo en concreto. Y hay diferencias importantes, entre otras cosas que un sistema estructural en concreto, todos los miembros hacen parte del sistema, vigas y columnas, porque pues desde el punto de vista constructivo todo toma carga lateral, así que tiene que cumplir requisitos de utilidad, requisitos de disipación de energía y por eso toda la estructura está interviniendo en el sistema lateral. En el caso del acero hay una gran ventaja y es que yo puedo aislar a momento las vigas y las columnas, lo que puedo ubicar donde yo quiera el sistema de resistencia lateral y que sea él quien tome toda la fuerza lateral. Entonces, al final del ejercicio lo que tiene unos pórticos sencillos, ya sea el sistema que haya escogido, si es un sistema resistente a momento, un pórtico ariostrado concéntrico, excéntrico, lo que sea. Y no es necesario que todo el sistema tome la fuerza lateral. Resolver estos pórticos, tal como lo mencionó con el método del portal, pues es sencillo, con algunas consideraciones, como de fuerza lateral, pues los puntos de inflexión son en la mitad de las columnas. Entonces uno puede extraer diagramas de cuerpo libre y tener la distribución de fuerzas. Y hay algo que da más seguridad al sistema. Los mecanismos, el ingeniero los puede definir, haciendo que ese mecanismo sea el que disipe toda la energía y entregar la fuerza necesaria para generar ese mecanismo a todo el sistema para que trabaje. Ese principio es fundamental. Digamos que estamos ahí garantizando que es el elemento que se va a deformar, el que se va a sufrir plastificación, sea quien disipe la energía. Y ese análisis conceptual también da mucha sensibilidad, ¿no? O sea, tener problemas físicos, ¿sí? Ya después precisar mejor esas cargas, hacerlo de la manera más detallada posible, con metodologías más avanzadas. Pasando ese diseño conceptual y tener el fenómeno, el problema un poco esbozado, ¿cuáles serían esas diferencias con respecto al concreto en el análisis estructural como tal? No hay un único modelo, hay que hacer varios modelos porque dependen de la responsabilidad de cada miembro, se revisará con fuerzas diferentes. Me explico. Si voy a revisar las fuerzas internas para el diseño, tendré que hacer un análisis de estabilidad que tenga en cuenta los efectos de segundo orden. Eso se hace mediante un análisis directo. El análisis directo tiene en cuenta una reducción de rigidez en las secciones, lo que hace que la estructura sea más flexible, los momentos por efectos de segundo orden sean mayores, en ese caso el K de todas las columnas es 1. Por otro lado, tiene que ver también con incluir unas fuerzas. En ese caso vamos a modelar una estructura que está desplomada, y es que el desplome siempre va a existir. Supongan una estructura de concreto, nosotros podemos encofrar una columna y puede que nos quede desplome. Pues, arreglarla, diría alguien sencillo, pues, un maestro revoca y le pone los plomos y nuevamente la columna está bien. Sin embargo, uno debería preguntarse si el refuerzo quedó solucionado el problema. Yo creo que no. Si la columna quedó desplomada y todo el sistema de movido quedó desplomado.
En estructuras de acero, como las relaciones entre la longitud y su radio de giro son más grandes en comparación con concreto, es decir, tenemos secciones más grandes, esos momentos adicionales por excentricidad influyen directamente en la estructura. Entonces, ¿qué se hace? Una forma sería que usted dibujara con los entrepisos corridos L sobre 500, el máximo desplome en columnas, pues ponga cargas que en realidad no existen, que produzcan el mismo efecto. Eso tiene que ir dentro del análisis. Lo que nos está diciendo el análisis es que los pórticos no son perfectamente las columnas verticales, las vigas totalmente horizontales, sino que hay que considerar unas imperfecciones iniciales que usualmente en concreto no lo hacemos porque los índices de estabilidad, debido a que nuestras secciones son grandes en concreto, muy rara vez dan por el lado en que tenga que incluirse los efectos delta. Ya es una condición ya de geometría, ¿no? No tiene que ver ni el material, sino la geometría de las O sea que con ese análisis directo podemos revisar tanto los efectos P delta mayúscula como P delta minúscula, ¿cierto? Sí, independientemente del método hay que hacerlo, sino que con el método directo, las iteraciones y todo, ya el software ha avanzado mucho, es posible. El otro método es el método de longitud efectiva, en el que lo que estamos haciendo es calcular un valor K, corresponde a la columna, es un método totalmente elástico, tiene muchas consideraciones que no tienen en cuenta realmente en el diseño, como por ejemplo el acortamiento de los miembros por compresión. Hay algunas presunciones que no son del tanto reales. El método directo sí captura todas las consideraciones de diseño. Haciendo un pequeño aviso, tenemos un canal de YouTube de la empresa, Peralta Ingeniería. Dentro de los videos, cualquier ingeniero gratuitamente puede acceder a ellos y verlos. Está un ejemplo completo, un edificio de 4 pisos, aplicando el método directo. Otra diferencia en la parte del análisis es considerar las secciones fisuradas. Y que como el acero tiene la ventaja, distinto al concreto, que no se fisura, pues tenemos un límite de deriva mayor, ¿no? O en las estructuras compuestas nos tocaría revisar y precisar cuál es ese límite, cuál es ese grado de fisuración que tienen esas estructuras compuestas. Muy bien, una observación. El valor del 1% dividido en 0.7 da 1,4. Uno no debería presentar las memorias llevando el límite a 1,4, porque si uno es leguleyo no cumple la norma, no cumple el 1. Lo que hay que hacer es coger las derivas calculadas con secciones de acero y multiplicarlas por 0.7. Y esas se comparan con el 1%. Okay. En el caso de las secciones compuestas, faltaba una fórmula y ahorita ya está, la sección compuesta fisurada. El EI efectivo fisurado, que es el que toca incluir en el modelo, ya está. Multiplicar el esfuerzo del concreto para el cálculo del módulo de elasticidad por 0,35. Ahora sí ya está más explícita la ecuación, ISC, la especificación de 2022. Y uno incluyendo esa ecuación que tiene que ver con el EI efectivo de la columna compuesta, ya directamente podría tomar las derivas y multiplicarlas por el 0.7. Y así se comparan con el 1%. Quiero hacer un comentario frente a eso. Nosotros en estructuras de acero estamos limitando el movimiento de las estructuras al 1%, y es más por un tema de cuidado de mamposterías que de otra cosa. Excesivo ese límite, ¿no? Es demasiado riguroso teniendo en cuenta que el mecanismo de ductilidad requiere mayor deformación. Entonces pasa uno que controla la estructura por rigidez lateral, se devuelve y hace un análisis pushover, que es otro video en el canal, encuentra que el valor de R es diferente, porque es una estructura demasiado rígida y el mecanismo de utilidad con la cantidad de fuerza esperada no se alcanza a dar. No hay como esa coherencia entre lo que se deforma la estructura, ¿cierto?, y lo necesario para generarse el mecanismo de utilidad. Afortunadamente, de acuerdo a las condiciones de divisiones que tenga la estructura, para el nuevo código se espera que los límites de deriva sean diferentes que los que tenemos a nivel fijo del 1%. Podrían llegar hasta el 2% incluso. Y que sean más acorde inclusive con normas internacionales, ¿no? Claro que sí. En Colombia lo que hacemos es que el factor de amplificación de deriva C sub D, que tiene el AC7, ¿cierto?, lo igualamos al R y resulta menor. Seguimos siendo rigurosos en el análisis, en el control de la deriva para estructuras en acero, sin ser necesario. No es necesario, podremos manejar derivas
mayores y eso hará estructuras pues, más económicas. No que lo rija la rigidez lateral, sino de pronto darle un poquito más de responsabilidad a la resistencia. Podemos tener un comportamiento y una disipación de energía adecuada con límites más acordes. Es correcto. Si recordamos los criterios de aceptación de una conexión resistente, esperamos que tenga una deriva del 4% y que la viga desarrolle el 4% de la capacidad plástica. O sea, es genial. Ahora, si decimos que la deriva solo sea al 1, pues entonces el nivel de ductilidad de la conexión es muy difícil que se dé. Pasará un sismo y tendremos edificaciones casi elásticas. Precisamente el diseño está para que funcione y genere la plastificación y el nivel de utilidad requerido. Que seguramente vamos a tender hacia allá. Yo creo que es un poco, ¿no?, como el avance natural y teniendo más certidumbre de lo que hacemos, puntualizando mucho más esos factores que son bastante restrictivos. Yéndonos un poco hacia las diferencias en los sistemas estructurales, usted ya lo ha mencionado por ahí, pero quisiera, digamos, como recordarlo un poco, y es la importancia de concebir un diseño por capacidad, ¿no? Yo puntualizaría 3 aspectos fundamentales. Uno es precisar y tener plena conocimiento de cuál es el mecanismo, o sea, de dónde espero yo esa incursión en el rango inelástico. Un segundo punto sería cómo detallar ese elemento para que pueda tener esa plastificación, digamos, adecuada y de manera estable, ¿cierto? Y un tercer punto es cómo diseño yo todo lo demás del sistema para que permanezca elástico, es decir, con la capacidad del mecanismo. Es muy importante porque con eso uno tiene mucha más sensibilidad a lo que se está haciendo. En estructuras de acero, pues es lo chévere porque es mucho más directo, uno lo ve. ¿Cuáles serían esos sistemas y cuáles diferencias tendríamos entre cada uno de los sistemas estructurales, que son bastantes? Si le parece, partiendo como desde el menos rígido, de pronto hasta los más rígidos. Ok. Siempre doy como esta comparación en mis clases de estructuras de acero y es la siguiente. El sistema estructural funciona como un circuito eléctrico donde hay una demanda de energía y se quema para que el sistema no se dañe. Una analogía pasa con la estructura de acero. Un vehículo tradicional de alta seguridad, hoy en día las puntas del chasis, tanto el lado del baúl como el lado del frente del motor, ya tienen incorporadas unas ondulaciones. En el caso de que venga el choque, por ahí se disipa la energía con el ánimo de salvaguardar la vida de los ocupantes. Entonces sería distinto a que si el chasis fuera completamente rígido. Entonces es un tema de absorber la energía. Entonces tenemos varios sistemas. Primero, definir un fusible. El fusible está para que se dañe y será un daño no frágil. Tiene que generarse una rótula y no perder la integridad estructural. No puede haber ninguna fractura. El caso del pórtico resistente a momento, que es el primer sistema que quisiera mencionar, pues es un pórtico rígido donde las uniones vigas y columnas son a momentos y a una distancia de la cara de la columna se genera un mecanismo de plastificación, es la rótula plástica. Entonces, se dice que para formar esa rótula plástica se requiere un momento probable, equivalente a un factor que tiene en cuenta la posibilidad de que ese material sea más resistente, otro factor que tiene que ver con el incremento de la resistencia por endurecimiento del acero y la plastificación plena de la viga. Entonces es el momento más grande que puede desarrollar la viga y que garantiza que se plastifique. De ahí nace el criterio para el diseño de todo el pórtico, porque la fuerza necesaria para generar esa rótula se la entrego al sistema. Entonces esa fuerza se la entrego al nudo, diseño la conexión, ¿cierto? Elástica, totalmente elástica. El nudo fue el que generó la rótula y por lo demás al sistema también. Debo cumplir la jerarquía columna fuerte, viga débil y demás características para que el sistema sea viable desde el punto de vista de la seguridad. Por eso es, y mire que no depende las solicitaciones. La normativa nos da una opción para la sobreresistencia porque yo creo que, no, digamos, todas las normas prescriptivas tienen un poco el diseño por capacidad detrás, ¿cierto? Pero a veces no son explícitos en qué significa cada cosa. Justamente esa forma en la que se pueden diseñar las conexiones y también los otros elementos que deben permanecer elásticos es a partir de hacerlo con las solicitaciones amplificadas con ese índice de sobreresistencia. Pero un poco se pierde el control, ¿no? O sea, es mucho más racional
y nos deja mucho más tranquilos hacerlos a partir de la capacidad del mecanismo. ¿Qué más tranquilo? Bueno, y hay un poco entonces, definitivamente en pórticos concentramos en los tramos de las vigas, qué revisiones se deben hacer en la viga para que justamente esa plastificación sea útil. Es decir, se deben cumplir unos requisitos dimensionales de ancho, se deben cumplir unos requisitos de arriostramiento, ¿sí? O sea, ¿qué se debe garantizar para que justamente esa plastificación sea útil? Bueno, hay una zona que se llama la zona protegida, va entre la cara de la columna y el punto se genera. Esa zona protegida debe estar debidamente arriostrada para que la viga pueda desarrollar su plastificación. Las dimensiones de la viga también deben cumplir con unos requisitos, ancho, espesor de cada uno de los elementos que componen la sección para que se dé una demanda de utilidad. En este caso depende del sistema, demanda de utilidad alta, moderada o baja, ¿cierto? Entonces, en el caso de demanda alta, los elementos que componen la sección sean lo suficientemente robustos, gruesos, para que no sufran pandeo local y pueda lograrse la plastificación de la sección. Por eso no todos los perfiles cumplen con esos requisitos, algunos. Lo mismo para las columnas y para todos los miembros que hacen parte del sistema de resistencia sísmica, de acuerdo a lo que haya escogido. En el tema del arriostramiento, pues como sabemos, el momento puede ir en una dirección, fluctuar en otra, pues nos toca los dos patines arriostrarlos de tal manera que tenga estabilidad y la viga por pandeo lateral torsional no vaya a verse afectada. Algo a considerar es que en esa zona protegida no puedo colocar conectores, no puedo soldarle nada, no puedo ni siquiera añadiduras en las vigas. Tiene que ser una sección lo suficientemente bien cuidada como para que el mecanismo de utilidad se forme. Incluso debería quedar en los planos y en la obra bien marcado, pintado, bien especificado que esa zona es intocable. Es precisamente para que el fusible, que es ese tramito, sea capaz de controlar el efecto que queremos. ¿Qué limitaciones pudiera tener el pórtico respecto a otros sistemas? El pórtico es el sistema más flexible que hay de todos. Desde el punto de vista de solución estructural, en una zona de amenaza sísmica alta es muy difícil que funcione para un edificio porque es muy flexible y más con estas derivas que actualmente debemos cumplir. Nos vamos por sistemas más rígidos, que tengan mayor capacidad lateral. Podríamos pensar en un pórtico arriostrado concéntrico, que es el esqueleto de un muro. Porque un muro estructural, sea el material que sea, sus principales esfuerzos van diagonales. Tenemos una biela o franja en compresión y otra biela que va en tracción, y por eso la franja que va en tracción y presenta fisuras que son perpendiculares a la dirección de la fuerza diagonal en tracción. Entonces, si uno sigue ese principio y mira el esqueleto de un muro, le queda un pórtico concéntrico, donde prácticamente las fuerzas usted las direcciona totalmente, una en tensión, una en compresión, y el objetivo de ese sistema es llevar esa riostra al límite, tanto en compresión como en tensión, y le entrego la fuerza necesaria para generar ese mecanismo al sistema que rodea la riostra, diseñando esos miembros elásticamente. Ahí tampoco necesito modelo. Como ven, ya es un procedimiento totalmente casi que manual. No sale de sus manos el dominio de la estructura cuando se diseña por capacidad. Una anotación, como para que de pronto no se confundan. Esos requisitos de alta utilidad en los perfiles, en el mecanismo, es decir, en las vigas, ¿sí? O en las columnas, o en el ejemplo del PAC, se deben cumplir obviamente en los elementos que hagan parte del sistema de resistencia sísmica, Sí, señor. ¿cierto? O sea, digamos, los otros elementos no deben cumplir eso porque la idea es que ellos puedan tomar las cargas verticales, ¿sí? No necesariamente que estén tomando las cargas horizontales, ¿no? Pues sería muy costoso hacerlo, Claro, digamos, de esa manera, como para dar claridad. Digamos un poco qué problemas se podrían tener. Bueno, una aclaración también es que de pronto el PAC no necesariamente sea en forma de X. El PAC por concepto es que confluyan esas fuerzas a un único punto, pueden ser en B o en B invertida. En B invertida, correcto. Sí, señor. Podrían ser inclusive a los nodos de la viga columna, ¿cierto? Entonces, ¿qué de pronto
limitación pudiéramos tener en la capacidad de disipación de energía de ese sistema, que entiendo muy rígido, ¿cierto? O sea, una cercha, digamos, planar, es muy rígido ante el desplazamiento lateral, pero ¿qué problema pudiéramos tener en el mecanismo? Lo que más castiga un sistema de este tipo es la tracción en las columnas. Como las riostras están desarrollando toda su capacidad, esa componente vertical, todas las fuerzas de las riostras en la misma dirección, generan grandes tensiones en las columnas. Hay que ser muy cuidadoso en no generar muy pocos pórticos porque las mayores tracciones se van a dar. Garantizar eso con cimentación, que no se levante, también por redundancia, sube los costos de manera fuerte en los temas de cimentaciones. Repartir en más pórticos que tomen menor fuerza, riostras más pequeñas, porque entre más grande todo se va a encarecer. Ahí parte el principio. Entonces una recomendación es que la riostra déjela al límite. Si le da demanda capacidad a 1, déjela así, en el diseño elástico, como tal del tamaño de la riostra. Ya la capacidad entréguesela al sistema, ¿cierto? Y no se vaya sobrado con la riostra, porque lo que va a pasar es que le va a cobrar factura todo el resto del sistema, incluyendo la cimentación. Cuando el pórtico va lateralmente, las columnas anteriores tenderán en tensión, pues esas cargas son muy elevadas con la capacidad del sistema de Entonces, todo lo demás. Si ese mecanismo, por eso toda esta gente, diseño por capacidad, sabe mucho, ¿no? El ejemplo que era el de una serie de cadenas, ¿no? Y el fusible, pues es obviamente esa cadena mucho más débil, pero dúctil, para que controle, digamos, el mecanismo en los demás. Hay un tema importante es reconocer que el mecanismo, por fluencia en tensión y por pandeo de la riostra en compresión. Sí, señor. Por eso es cuando uno ve esa curva de diagrama de histéresis, de ese tipo de pórticos, a veces se ve como ese pitch, ¿sí? Ese acortamiento mostrando ese pandeo. No es como quisiéramos que se comportara, y seguramente ahorita lo tocamos, unas mejoras a ese sistema, que el pandeo restringido, que nos dan toda la capacidad para el tema de utilidad. Un siguiente sistema estructural podría ser el PAE. ¿Qué nos puede comentar del PAE? El pórtico arriostrado excéntrico es un intermedio entre el pórtico resistente a momento común y el pórtico arriostrado concéntrico. Intermedio está el pórtico excéntrico. Consiste en que las diagonales ya no van a un punto, sino dejan un espacio entre ellos generando una excentricidad, las dos riostras. Esa excentricidad se conoce como vínculo. El vínculo tiene la ventaja de que cuando el pórtico se mueve en una dirección, tiene dos momentos en los extremos en la misma dirección. Y esos dos momentos tienen que ser equilibrados con un par de cortantes. Si garantizo que esa longitud sea tan pequeña para que primero plastifique por corte antes que por flexión, la ductilidad es muy buena en acero. Sí tenemos plastificación por cortante, ¿no? Hay que cumplir algunos requisitos de estabilidad con rigidizadores y demás, pero ese vínculo se encarga de disipar toda la energía. Lo vamos a diseñar para que se forme esa rótula plástica por corte. Tenemos vínculos más largos, ¿cierto? A partir de 6 veces puede ser más largo. La altura. Con la longitud. El vínculo controla la flexión, ya no lo controla el corte. No es bueno, porque cuando lo controla la flexión, me toca repartir ese en los dos miembros que están al lado, la viga adyacente, y la tiende a ser importante ese momento, y corro el riesgo de que esos miembros se plastifiquen y no quiero eso. Entonces, cuando tengo vínculos cortos, donde se disipa la energía, ese momento entre la relación inercia-longitud, y cada uno toma la porción de ese momento y se diseñan elásticamente. Pero es el mismo principio. El fusible es el vínculo y le entrega a los miembros viga, riostra y columna. Un comentario adicional es que la conexión entre la riostra, el vínculo y la viga, todo es a momento. Y eso hace que se repartan mejor las fuerzas. Otro que pudiéramos mencionar que no ha incursionado tanto acá en los pórticos con cerchas dúctiles. Muy parecido, Straussen también tiene un vínculo, tiene consideraciones que la luz no puede ser más de 20 metros, la altura no mayor a 1.8 metros, por temas prácticos, constructivos, ¿no? Y se recomienda que ese vínculo quede en la zona central, que es donde menos solicitación de cortante se va a tener. La idea es que puede quedar entre el segundo y el cuarto quinto. Es decir, es prohibido que quede en el primer quinto y en el último quinto, por llamarlo de alguna manera, ¿sí?
un mecanismo, hay dos opciones de pórtico con cercas dúctiles. Ese vínculo puede ser, digamos, sin riostas, sin diagonales, sin diagonales, a momento. exactamente, y lo otro con diagonales. Puede estar conformado por varias secciones, pero o sea, no se pueden combinar. No es que una parte la hago berrendel y la otra no se pueden combinar. Digamos que, obviamente, cuando se hace arriostrado es un poco más rígido y el sistema de manera general puede ser una buena alternativa cuando se permiten alturas de entrepiso grandes. Es un poco más rígido que el pórtico convencional, ¿sí? Y obviamente muchísimo menos que el PAC, ¿cierto? Como Sí, para señor. ubicar. Sí, señor. Totalmente de acuerdo. El tramo en la mitad es el segmento especial de utilidad, Segmento especial. que lo que se hace es diseñarlo un poco más débil que el resto. El mismo principio. Entonces yo lo que vi con un sistema estructural de acero es el fusible. Entonces, en el sistema, el segmento especial sigue la cercha, que puede ser 20 metros, podemos tener entrepisos de 20 metros arquitectónicamente, y si no hay posibilidad de instalar muros o cosas por el estilo que le den mayor rigidez, pues con un pórtico de esos puede solucionarlo. Todo lo demás es elástico, ¿cierto? Y funciona muy bien. No he tenido la oportunidad de construir uno, pero su funcionamiento para grandes luces y el buen cuidado de pocas columnas exactamente tal es cual necesario. Espacios arquitectónicos demandantes puede ser una buena alternativa. Nosotros no hemos construido, pero hace poco diseñamos uno porque es muy alineado con los entrepisos de steel joist, porque obviamente uno de los parámetros para optimizar y que se requiera menor cantidad de consumo por metro cuadrado es obviamente que podamos tener una altura de entrepiso grande. Entonces esos dos sistemas están bastante alineados y pueden complementarse muy bien, el sistema de resistencia sísmica con este entrepiso compuesto. Hay un último sistema así, estructural permitido por la norma, que es columnas en voladizo, que es como una especie de péndulo invertido. Lo hemos revisado esencialmente en algunas pequeñas bodegas en las que el sistema en la parte superior son cerchas simplemente apoyadas, las cerchas típicas en triángulo, con celosía, descansan en columnas, y el sistema lateral, que es la rigidez de la columna, es un pórtico en voladizo. Ahí el mecanismo es la plastificación en la base. En la base. Es un voladizo, tal como lo menciona el nombre del sistema. También tiene requisitos de cumplimiento, de estricto cumplimiento en relación a ancho-espesor de los elementos que componen la sección, pero básicamente es eso. El que más cuidado merece es la cimentación. Toda la rigidez está en la base de la columna, pues para que eso sea rígido, la cimentación debe darle toda la capacidad para que sea rígido y resistente. Y el diseño de la placa base, correcto. Bueno, yéndonos hacia los sistemas estructurales compuestos. Okay. ¿De cuál le gustaría hablar? Pues empecemos por uno innovador en el mundo, que es el sistema Speedcore, que traduce algo así como núcleo rápido. Ha sido el boom en los Estados Unidos porque prácticamente uno puede generar las pantallas de los puntos fijos mediante una lámina y conectores de cortante y elementos que controlan la estabilidad lateral, generando un sistema mucho más rápido que hacer la pantalla de manera convencional, con los estribos, el elemento de borde, los ganchos suplementarios, las varillas de refuerzo. Ya no lleva nada de eso, sino es simplemente un cajón, tal cual, 4 láminas, si hablamos de uno muy sencillo, con conectores internamente, conectores de cortante de cabeza y pasadores. El sistema permite que las vigas, mediante platinas y demás acortes, se conecten al sistema. Lo que lleva es como si fueran unas corbatas en varilla, por decirlo así coloquialmente. En esto estamos ejecutando un proyecto en San Gil, precisamente un reforzamiento estructural, en el que el diseño de reforzamiento estructural es del ingeniero Rafael Jaramillo. Nosotros estuvimos apoyándoles con el tema de la revisión e inclusión del sistema Speedcore como una solución menos invasiva, porque la ventaja de estos muros es su gran rigidez. Son 2 láminas de acero, con concreto, lo mismo que hacen para las plantas nucleares. Ese es el sistema más apropiado, es sumamente fuerte, pero la gran ventaja es su velocidad. Y lo bonito del sistema que le comento de San es que lo hicimos en lámina y el color natural del acero tiene propiedades para autoprotegerse, pues le da un toque arquitectónico bellísimo. Y eso le gustó la arquitectura. No requiere tratamiento. Lo único que hace uno es, al final del proceso de fabricación, una limpieza y él mismo oxida solo y queda con un color ocre muy agradable desde el punto de vista
arquitectónico, queda a la vista. Perfecto. Y en cuanto a rigidez, ¿pudieran pensar que se optimiza la sección transversal en Claro. planta versus un muro tradicional en concreto? Recordemos que la rigidez lateral de un muro va directamente influenciada en su longitud. Entre más largo el muro, más carga toma, porque su inercia y demás propiedades van al cubo, ¿cierto? Entonces, este muro, como tenemos una elasticidad más alta porque hay más acero, permite la reducción de esas longitudes necesarias. Entonces, nosotros redujimos la longitud de esos muros, que para los espacios de un centro comercial es bastante bueno, no iba a ser tan invasivo, y por esa razón se tomó esa opción. No por economía. El sistema es un poco más costoso, hay que reconocerlo, pues hay más acero. Pero los beneficios desde el punto de estéticos y de rigidez, digamos que pueden compensar ese pequeño incremento en costos. Sí, por eso siempre hay Y que más de revisar, digamos, de presentación. manera holística, digamos, cuáles son las variables que intervienen para tomar, digamos, la mejor decisión de qué sistema utilizar. Yo no sé si de pronto lo han trabajado, entiendo que hicieron algún diseño alguna vez de una clínica con elementos de borde compuesto. Sí. Básicamente sigue siendo el mismo muro de concreto. O sea, si lo miramos de conceptual, un muro de concreto está sometido a flexión. Si se supera cierto esfuerzo de formación, hay que incluir un elemento de borde. Un elemento de borde es una columna insertada entre los extremos del muro debido a la alta compresión. Los esfuerzos más grandes están en los extremos. Si uno colocara los estribos de tal forma que su separación tendiera a cero, pues ¿qué le queda? Un tubo. Entonces, básicamente lo que estamos colocando en los extremos, dos elementos de borde totalmente confinados, con una gran capacidad de transferencia de carga entre el bloque de concreto y el elemento de borde, mediante conectores de corte. Pues depende hasta dónde quiero controlar el esfuerzo. Si uno lo hace por el método elástico, dirá que hasta el 20% de F'C, lo alarga hasta ahí y queda el elemento de borde en acero, porque me queda fácil en una superficie de acero, una pared de acero, conectar mediante placas las demás vigas que llegan al sistema. Usualmente conexiones más cortantes, no requieren que sean, salvo las vigas entre dos muros, que esas vigas de acero uniendo los muros incluso pueden ir embebidas dentro del muro. Eso ya es otro sistema como para que los dos muros tengan mayor rigidez, pero no es necesario. El diseño que comentas es la Clínica Sanitas en Bucaramanga. Ese edificio, el sistema estructural es de muros de concreto con elementos de borde compuestos en acero, en secciones cajón rellenas de concretos mediante conectores de cortante, absorbiendo todo el flujo de corte en esa transferencia de carga. Hicimos una revisión con Fabián, ¿no? Mi gran amigo, y con ustedes. Hicimos una revisión numérica de las diferencias de estos muros compuestos al muro tradicional y justamente verificamos que teníamos un aumento en la rigidez, es decir, podríamos hacer muros compuestos más cortos. Ese dato que usted dio es relacionado con lo que nosotros encontramos. Depende de la configuración y la exposición que puede uno acortarlo con la misma rigidez. Encontramos que teníamos una resistencia muy elevada de esos muros, ¿sí? Sobre todo nos gustaba el muro con cajón porque facilita una conexión, la limpieza, ese confinamiento infinito, pudiéramos llamarlo. Lo que nosotros no tuvimos en cuenta en ese, o mejor dicho, por querer igualar la rigidez, no alargamos el elemento de borde lo que debíamos, en términos del ejercicio. Entonces, cuando fuimos a hacer ese análisis no lineal y capturar, digamos, la utilidad de cada uno de esos muros, encontramos que tenía menos de utilidad. ¿Pero por qué tenía menos de utilidad? Porque nosotros trabajamos con un elemento de borde de 35 centímetros y el de concreto de 90 centímetros. O sea, si bien esa zona tiene mucho mejor comportamiento, ese concreto tiene un confinamiento, no le dimos la longitud de borde adecuada. Entonces, obviamente, la invitación es a dar esa longitud de elemento de borde adecuada para garantizar buen comportamiento, ¿no? Otra de las tipologías que también evaluamos ahí, pero que de pronto se complica más constructivamente y por eso no le hacemos mucha fuerza, es el perfil embebido, ¿no? Sí. El perfil embebido, pero de todas maneras toca hacer la canasta, es un poco más complicado, un poquito más engorroso. Puede trabajar el perfil, sin duda, somos mucho más amigos de trabajarlo compuesto. Tenemos pendiente... Luces no son comunes, pero prácticamente es un marco de perfiles que cumplen relaciones ancho-espesor,
Dentro del marco va una lámina de acero. La lámina de acero sufre unas deformaciones diagonales, hay que tener cuidado con las geometrías de corte de esquinas y el diseño es relativamente sencillo desde el punto de vista práctico. No es muy usual, es por falta de conocimiento. En Colombia tenemos un tema de cultura que, digamos, avanzar, como por ejemplo las divisiones. Es muy difícil que alguien compre un apartamento con división liviana, no lo ve bien, sabiendo pues que si entre más liviana sea la estructura, mejor, desde el punto de vista de comportamiento. Todos estamos empecinados a dar el ladrillo, a sentir el ladrillo, a que sea algo ya por cultura. Digamos que si todas esas variables se pudieran tener en cuenta, lo que le favorece a la estructura en acero, como que sea liviana y demás, podría de cierta manera, sin esas restricciones, darle una completa... sería difícil escoger entre concreto y acero. Uno a veces escoge concreto más por temas relacionados con economías, ¿cierto? La estructura de concreto es más económica, tenemos muchos ríos, nuestra geografía para tener arena, materiales, es más fácil, mano de obra es más sencilla. La estructura de acero tiende a ser un poco más costosa desde el punto de vista de mano de obra, que dependemos de un material que es importado. En Colombia no hay producción de perfiles, disponibilidad, eso dificulta la tarea, pero cada vez es menos. Hago parte del ISA, del Instituto Colombiano de Construcción con Acero, y nuestra gran preocupación es pues, dar razones para que cada vez se fomente más el diseño y la construcción en acero. Quiero dar una cuñita que realmente me preocupa mucho, es que las universidades están dejando a un lado la materia de diseño de estructuras metálicas. Hay algunas que ya han tomado la decisión de quitarlas como parte de una materia obligatoria, se está convirtiendo en una materia electiva, cada vez digamos que es más complicado en el tema de lo que es poder mostrar este arte, diseñar estructuras de acero. La tendencia es que se vea más en los posgrados. Afortunadamente la UIS tiene su materia de estructuras de acero como de planta ideal, y es lo que a veces he pensado que ojalá hubiera una segunda parte de estructuras de acero, pero muchas cosas se hacen por desconocimiento. Hay más sistemas, incluso pórticos, compuestos a momento, o sea, hay más sistemas todavía pero lo que no ha habido es difusión, no los conoce, la gente no conoce los sistemas y por esa razón no se usa. Yo también haría una invitación a que se anime, ya había comentado, a dictar un curso abierto. Si las universidades están quitando las estructuras metálicas, ofrecer un curso, no sé si la gente está interesada, que comenten si les gustaría que el ingeniero Miguel dictara un curso, digamos, de manera abierta, para que difundamos más, digamos, cuáles son esas buenas prácticas y todos esos requisitos de diseño que debemos cumplir. Quisiera que habláramos de los entrepisos compuestos, que hacen parte del sistema estructural. Ese diafragma hay que diseñar, ¿sí? También tenemos revisiones de servicio y de resistencia de ese entrepiso. Bueno, el sistema de entrepiso como tal, el más típico en estructura de acero es utilizando un tablero metálico. En el medio se conoce como steel deck. Otros lo conocen como metal deck, pero metal deck es una marca, pertenece a Sesco. Hay más marcas. Pasa como en la costa que le llaman colgate a todas las cremas dentales. A todas las cremas dentales, eso pasa también. O los perfiles, sea el que sea, los llaman IP. Bueno, cosas de ese tipo. Pero el sistema se llama tablero metálico. Ese tablero metálico tiene funciones de plataforma de trabajo, tiene la suficiente rigidez debido a que es ondulado para que soporte personal trabajando sobre ella y soporte también el concreto fresco. Mientras el concreto está fresco, es una carga. Hay que revisar la resistencia del sistema para cuando el concreto está en estado fluido. Entonces hay que hacer dos diseños. Y posteriormente ya para su trabajo final, donde el concreto endurece, se integra con unos conectores que hacen parte del sistema, ¿cierto? Y es el mismo principio, una compresión arriba, una franja de ancho B sub E, de altura A, y acero el perfil generando la tracción, tal como las vigas de concreto. Para que funcione, tiene que haber un sistema de transferencia mediante los conectores de cortante. La lámina hay que diseñarla dos veces, una para el proceso constructivo y la otra para el trabajo final. Hay que tener cuidado. Y precisar, ¿no?, la separación entre las viguetas para que obviamente pues, no toque hacer otra obra falsa para
O sea, Es que correcto. una vez no sirve de obra falsa. Sí, señor. Entonces ya después de dimensionar la separación de viguetas, la falta o no apuntalamiento, eso ya lo define uno, de acuerdo a cómo leen los cálculos, entonces funde el sistema. Quería hacer un comentario, no siempre funcione compuesto, desde el punto de vista económico, puede ser más factible colocar un perfil más alto y menos conectores, no funcione como acción compuesta total, sino parcial. Porque a veces la demanda de soldar conectores en campo es algo tan costoso, uno por uno. Yo he tenido obras donde hay que soldar 5.000 conectores, es un trabajo dispendioso y fuerte. Podría uno hacer las cuentas y revisar, oiga, prefiero colocar un perfil más alto, que no funcione compuesto con el concreto, que tenga solo unos conectores de referencia de diafragma, pero que me disminuya esa cantidad de mano de obra y ahí compensar cargas. ¿Cierto? Hay casos. No funcione totalmente compuesto, no es razón para decir que no, el sistema no es óptimo. Puede funcionar parcialmente compuesto, es decir, que se limita la resistencia y la rigidez a lo que tome el concreto. Vamos a tener deflexiones un poco mayores, una capacidad un poco menor, pero tal vez sea la necesaria, no requiera más. Ok. Eso como comentario. Ok. Digamos, como recordando un poco, ¿no? Digamos, estos sistemas compuestos son bastante eficientes, partiendo del principio, ¿no? Que es poner a trabajar cada uno de los materiales constitutivos a su máxima capacidad. Entonces, la idea es que esas viguetas, que hacen parte del sistema de entrepiso, pues estén conectadas de manera simple en los extremos, de manera tal que tengamos solamente momento positivo, es decir, que tengamos en la zona de mayor momento positivo, que sería la central, compresión en la parte superior, o sea, esa losa, bien metal deck o maciza, ¿sí? En compresión, para lo cual el concreto es muy bueno, y la parte de abajo, sobre todo ese cordón inferior, pues en tracción. Entonces, es bastante eficiente ese sistema y podemos permitir luces considerables, ¿sí? Que de pronto en estructura solamente de concreto, pues esté bastante limitada, ¿cierto? Nosotros acá obviamente trabajamos con un sistema de entrepiso compuesto que de pronto no es con el perfil, digamos, IPW, sino con un perfil armado, con cercha, y con eso tenemos, digamos, la oportunidad de darle la altura que queramos, y como es un perfil de alma abierta, permite el paso de redes y ha facilitado mucho la ejecución en campo. También buscamos con estos perfiles bajar masa. Podemos utilizar estos perfiles tipo steel joist, podemos trabajar con estructuras de acero, pero también con estructuras de concreto. Y la conexión es muy sencilla. Por eso ha facilitado mucho el ejercicio. Entonces buscamos bajar masa, ¿sí? Bajar masa, disponerlas paralelas a más largas, ¿sí? Por eso es muy eficiente y eso es transversal a todos los sistemas compuestos, a que se puedan tener relaciones entre las luces, ojalá cercanas, para disponer el sistema compuesto paralelo a la luz larga, de manera tal que me cargue una luz corta, de manera tal que si esa viga es el fusible, sea lo más débil posible para que el sistema sea lo más óptimo posible, ¿cierto? ¿Qué otras revisiones deberíamos tener en esos entrepisos compuestos? Deflexiones, vibración. ¿Qué se debe revisar? Sí, bueno, completando un poco a lo que acabas de decir, el sistema steel joist es mucho más eficiente que un sistema tradicional, porque si uno revisa la flexión en un centro de luz, en un sistema tradicional hace el vaciado de toda una vez, sabiendo que solo trabaja un pedacito. ¿Sí? Ya por tema constructivo un poco de masa de concreto está incluida porque toca. Al vaciarlo, sí, podría aligerarse, pero lo que se hace llenar eso de concreto es una masa perdida. El sistema va directo, tiene una cuerda en tensión que soporta la fuerza inferior y arriba su bloque de compresión. Va a ser más eficiente y no le podrá competir. Eso a manera de comentario. Eso habrá una disminución importante en masa. En cuanto al sistema entrepiso, un sistema de concreto, los pórticos resistentes a momento, el sistema de resistencia lateral entre un eje y el siguiente eje, todos los ejes soportan carga lateral. Puede ser que en un sistema de acero tengamos un pórtico en una fachada y otro en la otra fachada y el sistema de columnas intermedio sean acortantes, no tienen capacidad lateral. Luego el entrepiso desde el pórtico resistente a carga lateral y al otro lado, en esta dirección, es como si fuera una gran viga en planta. Entonces el diafragma hay que empezar a tenerle más cuidado, además porque es una losa más delgada. Entonces las cuerdas, si miramos el sismo en esta dirección, ¿cierto? Hacia el frente, pues el sismo en esta dirección lo que va a tener es que aquí esta cuerda estará en tensión y la otra en compresión.
Entonces nos toca diseñarla como una gran viga y revisar los esfuerzos en esas franjas. Lo mismo que habrá que revisar esfuerzos en las aberturas, en la zona de escaleras y demás. Es un diseño más cuidadoso. En el concreto, muy rara vez diseñamos el diafragma, por lo que le digo, son los ejes relativamente cercanos comparado con la losa. En acero podremos tener que la disposición de soporte lateral de la losa, lateralmente hablando, ¿cierto?, sea muy lejana y nos toca estudiarla como una gran viga. Sobre todo Eso cuando es el tenemos diafragma. sobre todo cuando tenemos esas concentraciones de rigidez, ¿no? Por ejemplo, si solamente tenemos 2 packs en cada dirección, o sea, el diseño del diafragma es fundamental porque si no, no Hay podemos que hacer transferir la las solicitación hacia allá. Sí, señor. El otro tema que hay que revisar es el confort. Al caminar, diseñamos una biblioteca, usted está leyendo, alguien pasa y se le mueve el libro. Sería incómodo. Qué pena interrumpirlo. Hay un mito generalizado que las estructuras de acero vibran. ¿Es cierto o es falso? Pues es que la vibración es a causa de 3 factores. La carga que excita la vibración, la masa del sistema y la rigidez del sistema. Como es un sistema relativamente liviano, cualquier carga la puede excitar. Cuando la masa es muy grande en comparación, la vibración es imperceptible. Existe la guía 11 AIS, permite estudiar límites donde el nivel de rigidez adecuado genera confort, ¿cierto? Ya es imperceptible. Todas las estructuras vibran, poquito o harto, pero todas se mueven. Entonces, es muy raro que lo rija la resistencia un sistema de entrepiso. ¿Qué quiero decir? Una vigueta, relación demanda-capacidad, si le da 0.8 o 0.9, ese índice, revise muy bien porque de pronto por vibraciones tendrá que hacerla un poco más alta. O por deflexión. ¿Cierto? Entonces, hay criterios de acuerdo al nivel de aceptabilidad de esas vibraciones. No es lo mismo estar en una biblioteca que estar, por ejemplo, en un centro comercial. Hay mucho movimiento, que se mueva el entrepiso un poco no va a ser problema. Ahora, que se mueva una estructura no es símbolo de inseguridad, de que se vaya a colapsar, pues porque está del otro lado la resistencia, que sea muy resistente. Es un tema de confort, de percepción. Todas las estructuras vibran, así sea imperceptible, hay que hacer un diseño correcto para que no se pase de cierto límite en el que el uso ya se vea afectado. Además que hay muchos parámetros que involucran el tema. Por ejemplo, el amortiguamiento que pueda tener el sistema es fundamental en ese diseño. Recuerdo que una vez el profe Garza nos decía que un día los habían llamado de un proyecto que supuestamente ellos habían diseñado y que había quedado vibrando. Entonces, que cogió un avión, llegó y vio lo que habían hecho en obra. Y dijo, claro que está vibrando, porque todavía no le han puesto las particiones, no le han puesto el acabado de piso, las particiones. Todo eso genera amortiguamiento. Yo un poco convirtiendo este tema tan natural para nosotros, el amortiguamiento, ¿no? Entre más cosas tenga yo en un entrepiso, cuando el excitador, que es el caminar del ser humano, todos esos elementos van a estar a cierta amplitud, que no necesariamente van a coincidir, ¿sí? De hecho, muchas veces se van a contrarrestar. Entonces, entre más elementos tenga yo que me impidan esa excitación, pues obviamente voy a disminuirla mucho, voy a tener un poco más de amortiguamiento. Esa es la manera como yo intento entender el ejercicio de la vibración. La guía 11, dependiendo del tipo de particiones y acabados, si van piso, techo y demás, define unos niveles de amortiguamiento. Usualmente está por ciento de ese amortiguamiento en cuenta. A veces una forma de actualizar un edificio a norma por temas sísmicos es reduciéndole carga. Y hay que tener cuidado con las vibraciones, especialmente en acero. Pasa que usted puede levantar todos los acabados, ponerle más liviano, las divisiones, cambiar todo y las quedó vibrando. Que le disminuyó la masa del amortiguamiento, le cambió sus propiedades inerciales. Entonces eso hace que pueda cambiar esa percepción a la vibración. Muy cierto. Exacto. Menor masa hace que las estructuras sean más susceptibles a vibrar. Esa masa que tiene que empujar ese excitador es menor, es más susceptible a vibrar. Para tener una idea, en el análisis que se hace en la guía 11 del profesor Tom Murray, se considera que el peso de un paso promedio es de 0.29 kilogramos. Entonces, esa es la fuerza que tiene en cuenta en el análisis para excitar el sistema, ¿cierto? El peso de un paso. Es diferente, por ejemplo, si tenemos
zonas donde hay movimientos rítmicos, como por ejemplo un gimnasio, donde la excitación será mayor y habrá que tener, también la tolerancia será mayor, ¿no? Eso es algo claro. Pero como le decía, en una biblioteca, pues ya tiene que ser el sistema un poco más cuidadoso. Ok, perfecto. ¿Cómo ve usted elementos de acero o elementos compuestos que puedan ser una solución viable a reforzamientos estructurales? Digamos que son la primera alternativa que muchas edificaciones que requieran reforzarse no pueden parar. La mayoría de los casos que han pasado. Usualmente mandan reforzar son edificios gubernamentales, edificios que tienen que ver con temas de salud. Lo que es Grupo 1 no. Lo que es Grupo 1 realmente es muy poco. Los otros edificios son más indispensables. ¿No están obligados a actualizarse? Sí, digamos que sí requieren un reforzamiento. Cuando lo requieren, pues están los edificios en operación y al estar en operación, pues toca soluciones que sean muy cortas en el tiempo de ejecución y limpias. La estructura de acero ofrece eso. Son obras limpias. Usted prepara una zona entre dos columnas, un marco, puede insertar ahí un pórtico, hacer algunos anclajes y es algo relativamente rápido en comparación con volver a anclar, hacer hierro, armar un montón de cosas. Es más invasivo. Lo de acero tiende a ser siempre más rápido, más rápido desde el punto de vista de ejecución. Y en esas edificaciones indispensables se ha optado mucho para limitar el daño, ¿no? Uno de los mecanismos es aislamiento en la base, ¿no? Aíslo en la base y minimizo ese paso de esa energía a todo el sistema que transmite el sismo al sistema. Pero otra forma es justamente con otros, por ejemplo, de pandeo restringido o que tengan algún tipo de amortiguamiento, ¿sí? Que entonces, además de rigidez, imprima amortiguamiento al sistema de manera tal que esa solicitación sísmica se disminuya considerablemente. El amortiguamiento, para ser claro, es el mecanismo en que la estructura para rápidamente, ¿sí? Muy rápido. Si no tuviera amortiguamiento una estructura, lo que va a pasar es que oscilaría infinitamente. ¿Cierto? El amortiguamiento precisamente es una reducción en el tiempo en que la estructura vuelve y esa caída de amplitud en el movimiento. Precisamente las riostras de pandeo restringido tienen esa característica, tienen un buen amortiguamiento del sistema, además que a diferencia con las riostras de pórticos arriostrados concéntricos, en la que el pandeo por compresión hace una disminución considerable en la capacidad de carga con respecto a la tensión. La ventaja de que esté restringido el núcleo es que prácticamente uno podría decir que a tensión y compresión soportan relativamente lo mismo. Eso hace que el diagrama de estéresis sea más el huevito que esperamos, esta forma, y no tan diferente o estrangulada como lo tiene el PAC. De esos sistemas han evolucionado mucho, ya son muy comerciales, prácticamente es como si compraras un amortiguador para el carro. Y es otro ejemplo que uno da en las clases. Y un tema que no se tiene en cuenta en el diseño estructural es la resiliencia. ¿Sí? Voy a hacer mi casa, ¿cierto? Puede ser que mi casa la piense en hacer en concreto y me valga un poco más en acero. Voy a elegirme por concreto. ¿Qué va a pasar? Ocurre el sismo de diseño con mi inversión de concreto. Pues si no se cae, el edificio quedó bien. La casa quedó bien porque no se cayó, no hubo colapso y nadie se murió. Puede venir alguien, un colega, después a revisarme la casa y dice, no, hay que demolerla, porque no, o refuércela, pero eso le sale un ojo de la cara todo fisurado en concreto, demuélala mejor. O decir, oiga, la voy a hacer en acero y los puntos fusibles de los que hablamos hace un rato se dañaron. Suéltelos y cámbielos. Es como cuando va en el vehículo, usted come un hueco, ¿cierto? Explota el amortiguador, lo daña, pero no cambia el carro. Lo que hace es cambiar esa zona puntual, ¿cierto? Tecnologías en Japón se están enfocando en eso. Hagamos las cosas más concentradas en los puntos donde se va a disipar la energía. Que sea solo de cambiarlo y el sistema siguió otra vez 0 kilómetros. Puede ser que se invierta un poco más, que esa inversión inicial sea más alta, pero amortizada en la vida útil de la edificación, en caso de que se quiera reutilizar. Si esa edificación ya cumplió su vida útil o se quiere cambiar de uso, es completamente reutilizable ese acero que tengamos en esa estructura, ¿no? Y por ese tema de limpieza,
Creo que los mezaninis en acero se han vuelto tan comunes. No es necesario que se suspenda el uso del ejercicio y se hace muy rápido. Las cubiertas también, con grandes luces, deberían ser en acero. ¿Qué otro tipo de estructuras hacia la industria, dónde ve que sea muy competitivo con respecto al concreto? Creo que donde más hemos tenido participación comercial y lo que más hemos fabricado es puentes. Resulta que en el sector petrolero, en locaciones lejanas de los municipios principales, con puentes precarios, puentes incluso de propiedad del municipio es muy difícil llegar a intervenir. Empresas del sector hidrocarburo y de gas requieren a veces garantizar la sustentabilidad de todas esas vías porque alimentan muchas veredas, una zona de comercio, el tema social y demás, y pasar un equipo, un taladro o algo así por esos puentes, pues es delicado, porque no están preparados para eso. También, como le decía ahorita, no lo pueden intervenir, nadie puede llegar y coger un puente y reforzarlo porque sí, eso es de alguien y eso tiene un proceso y una serie de cosas. Entonces se ha optado por la construcción de los sobrepuentes. Entonces, los sobrepuentes son estructuras que se arman en cuestión de horas, estamos hablando de horas. Nosotros hemos puesto en pie en menos de 48 horas puentes de 60 toneladas, 20 metros de luz a circulación. Aunque parezca imposible, sí se puede. Eso es un trabajo de día y noche, eso usualmente se hace con sectores como hidrocarburos, hemos instalado varios. La gran ventaja es que, aunque los puentes son un poco más pesados de los convencionales, pueden poner en funcionamiento una vía muy rápida, muy, muy rápida. Okay. El costo asociado a que la vía no esté funcionando, tenerlo en consideración. Otro tipo de estructuras donde nosotros hemos encontrado que pudiera ser competitivo son en esas estructuras compuestas. Esos muros con elementos de borde compuestos que concentren toda la demanda sísmica y todas las demás conexiones acortantes, sobre todo en centros comerciales, donde se requieren espacios grandes, ya no estamos tan lejos en costos. El costo de hacerlo en concreto versus compuesto, bien pensado, se aproxima mucho y con todas las ventajas que tiene el acero, rapidez. Nosotros hicimos el análisis y la diferencia ya no era más de un 25%. Claro, si uno lo concibe en pórticos, esos pórticos van a tener un consumo elevado, pero hay alternativas. Por eso revisamos todas las opciones de sistemas generales, porque hay opciones compuestas que le pueden competir mucho al costo directo y que tienen todas las ventajas de limpieza y de rapidez que tienen las estructuras de acero, ¿no? Nosotros a diario revisamos diseños y eso no está claro. La metodología común que vemos en la mayoría de ingenieros es que tratan la estructura de acero como si fuera una estructura de concreto, solo que con distinto material. Y eso lo hace sumamente pesado y antieconómico. Es muy raro que se pueda hacer así. Cuando se hace un edificio con secciones compuestas, yo le hago una pregunta. Un edificio de 7 pisos, en concreto reforzado, sistema tradicional, ¿cuánto consumo de acero por metro cuadrado? Un edificio con casetón, sus vigas, las columnas. Yo creo que el costo directo en sistema tradicional puede estar cercano a los entre 700 y 900 mil pesos por metro cuadrado. ¿Y en consumo de acero? No, ¿cuántos kilos metro cuadrado? 60, 50. No tengo ese dato del tenor. Cuando en una estructura de acero puede llegar al mismo. El edificio de Sanitas del que hemos hablado consumió 51 kilos metro cuadrado. El mismo que si fuera de refuerzo, el acero de refuerzo de un edificio en concreto. La tendencia. 51 kilos por metro cuadrado. Sí, señor. Lo que nos revisamos fue que cuando se tienen consumos de acero entre 40 y 70 kilos por metro cuadrado, hay que revisar, porque nosotros lo que vimos fue el costo total. El sistema tradicional ya no tiene una reducción significativa en costos cuando el consumo de acero es entre 40 y 70 kilos por metro cuadrado. Entonces, si están, digamos, esos números relacionados, digamos, ahí con eso. Nosotros hemos construido edificios de acero con consumos de 180 kilos por metro cuadrado. Un absurdo, ¿cierto? Cosas en las cuales ya los diseños no se pueden ni siquiera sugerir. Entonces eso le da un indicio de que hay que hacer más para que se conozcan los sistemas y no llegar a esos consumos tan barbarios, de altísimo costo para un propietario de una edificación.
Yo estoy seguro, y acá sentado lo digo, que cualquier estructura es competible desde que sea bien diseñada, especialmente la de acero. El edificio de Sanitas, en números, fue revisado, era mejor opción desde el punto de vista económico que hacerlo en concreto. Y por eso se hizo ese edificio de 7 niveles, 2 sótanos, todo en acero. ¿Sí? Los muros compuestos de sistema lateral, 3 pisos en acero. Un proyecto que es un gran ejemplo para mostrar que no, el acero no es que se asocia a lo caro. Tiene ventajas desde el punto de un posismo, y es que la resiliencia del acero es incomparable. No se fisura, el acero no se fisura. Entonces, si todo está diseñado elásticamente, solo los fusibles son los que espero que se dañen, pues simplemente pasa el sismo de diseño, suelto, cambio los fusibles y tengo una estructura 0 kilómetros. Ahí empieza a ser mucho más barato si pienso hacer en acero que en concreto. Esta concepción de diseño, digamos, por desempeño, uno de los objetivos es evaluar cada uno de los estados durante la vida útil y para los distintos sismos, ¿cierto? Y también ahorita se están trazando en esos diseños por desempeño unos objetivos todavía mayores asociados al costo, el costo de reparación, el costo asociado a la huella de carbono. Cuando se hace un análisis holístico, el tema del acero puede competir muy directo, ¿sí? Y en zonas de amenaza sísmica, nosotros que pues acá en Oriente tenemos esa amenaza, ¿no? Por eso es importantísimo que se pueda charlar, que se pueda, el esfuerzo que hace el ICESA es muy valioso para la sociedad, porque en ese ejercicio da a conocer esas buenas prácticas y esos errores que se han cometido y generar conciencia de que pueda hacer esa conciencia y ese conocimiento. Hay muchas opciones, evaluarlas, tener ese fundamento técnico y esa visión de poder evaluarlas, porque en muchos casos estamos construyendo estructuras de concreto más costosas, robustas, con más costo de mantenimiento versus opciones en acero que podríamos competir directamente. No sé si quisiera dar recomendación o alguna invitación a esos ingenieros que se están formando, que están ya en el campo profesional. Usted siempre ha sido un referente para nosotros. Recuerdo mucho los planos que revisábamos. Cuando usted venía del tema petrolero, eran muy rigurosos con las plumillas. Eso siempre nos sirvió mucho y de ahí en adelante, ver cómo se deben hacer las cosas bien y rescatar eso que se está haciendo bien para que entre todos podamos mejorar. Entonces, agradecerle, por acá siempre puertas abiertas. Entonces, no sé qué recomendación final de pronto tenga. Bueno, yo quiero decirle a todos los ingenieros colegas, incluso los que están iniciando en esta aventura de ser ingenieros civiles, es que el conocimiento está a la mano. Hoy en día hay muchísimas formas de aprender. De hecho, yo soy partidario de que las notas en una universidad debería aparecer eso. Aprender debe ser algo voluntario, que nazca para que sea efectivo. El propósito de lo que hemos venido haciendo es promover buenas prácticas de diseño y de construcción. Entonces, la invitación es siempre estar pendientes. El ICCA, en la medida que tenga más personas interesadas, se traerá más conferencias a la ciudad. Estaremos pendientes de que esas buenas prácticas se expandan. Siempre que alguien quiera contactarme para algún tema relacionado con algo técnico, con gusto lo revisaremos. Si no lo sabemos, lo estudiamos, pero la idea es que crezcamos colectivamente como ingeniería santanderiana. Tenemos muy buenos ingenieros en nuestra región. La idea es poder ser cada vez mejores. Muchos ya están trabajando para el exterior y eso da mucha sensación de esperanza de que cada vez podamos estar con una profesión mucho más valorada. Lo que no debemos permitir es que alguien sin el fundamento técnico, que con tanto esfuerzo hemos venido logrando, haga obras o intervenga en cosas para lo cual no esté preparado. Eso es a veces por el factor económico. Entonces, si empezamos a estudiar más, a demostrar que las cosas deben hacerse correctamente, nuestra sociedad, desde el punto de vista de la ingeniería, será mejor. Esta es la invitación. Perfecto. No echen saco roto lo del curso. Ojalá se anime a dictar un curso abierto. Ojalá, digamos, puedan comentar. La invitación también es visiten el canal de Peralta Ingeniería. Yo lo estuve consultando. Está muy, digamos, desde el inicio, desde la concepción, el paso a paso de qué se deben hacer en cada una de las revisiones, si es un elemento en compresión, si es un análisis por estabilidad. Está muy bien documentado. Agradecerle por compartir ese conocimiento y agradecerle también por haber aceptado la invitación. Muy bien, me comprometo a revisarlo del tema del curso
Yo creo que a finales de octubre podríamos empezar uno piloto que incluya también una visita en la planta y que podamos revisar todo el proceso. Perfecto. Le agradezco mucho, siempre que me invite estaré y esperamos encontrarnos nuevamente en una próxima ocasión. Perfecto. Mil gracias.